Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este recorrido especial a través de uno de los momentos más significativos de toda la historia de la fe, la última cena de Jesús con sus discípulos. Hoy iniciaremos una narración dividida en 10 capítulos, cada uno pensado para durar alrededor de 1 hora, para que juntos podamos profundizar, reflexionar y emocionarnos con cada detalle de este acontecimiento. La última cena no es solo un episodio aislado en la Biblia, sino que es el inicio de la etapa más trascendental, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es el momento donde las enseñanzas se resumen, donde el amor se hace servicio, donde la traición y la fidelidad se enfrentan, y donde el pan y el vino se transforman en símbolo eterno de la salvación. Antes de comenzar, quiero invitarte a que si este contenido toca tu corazón, te suscribas al canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones, porque juntos seguiremos compartiendo historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Y ahora sí, pongamos nuestra mente y corazón en esta narración. Acompáñame, porque estamos a punto de entrar en Jerusalén, en los días finales de Jesús en la tierra, para revivir con intensidad la última cena. Capítulo 1. Preparativos para la cena. El sol comenzaba a descender sobre Jerusalén. La ciudad, vibrante como pocas veces en el año, estaba llena de peregrinos que habían llegado desde distintos lugares para celebrar la Pascua. El aire llevaba consigo el murmullo de oraciones, los cantos de los judíos y el aroma de los corderos que serían preparados para el sacrificio. Jerusalén estaba viva, pero también inquieta. Había rumores, tensiones y expectativas en el ambiente. Jesús, consciente de que su hora se acercaba, reunió a 2 de sus discípulos y les dio instrucciones muy claras. Id a la ciudad, seguid a un hombre que llevará un cántaro de agua. Donde él entre, decid al dueño de la casa. El maestro pregunta: ¿dónde está el aposento donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un lugar grande, alto y dispuesto. Preparadlo allí. La escena es sencilla, pero cargada de simbolismo. Los discípulos parten, sin discutir, confiando en la palabra de Jesús. Y mientras caminan por las calles abarrotadas de Jerusalén, podemos imaginar sus pensamientos. ¿Por qué este detalle tan misterioso? ¿Cómo puede Jesús saber lo que encontraremos? El hombre del cántaro aparece, tal como lo había dicho el maestro. Los siguen, y pronto llegan al aposento alto, un espacio amplio, con paredes de piedra clara y vigas de madera que sostienen el techo. Allí disponen todo, los cojines alrededor de la mesa baja, el pan sin levadura, el vino, las hierbas amargas y el cordero pascual. Mientras tanto, Jesús avanza con los demás discípulos hacia la ciudad. Su rostro refleja serenidad, aunque en lo profundo de su corazón sabe lo que está por suceder. La multitud que lo rodea no es consciente de que esa será la última cena que él compartirá con sus amigos. El camino hacia el aposento alto está cargado de símbolos, las calles estrechas, las lámparas encendiéndose, los sonidos de familias que también se preparan para celebrar. Todo parece normal, pero para Jesús y sus discípulos, esa noche quedará marcada para siempre. Al llegar, los discípulos observan el lugar con admiración. Han preparado la mesa, encendido lámparas y acomodado cojines. El ambiente es íntimo, cálido, como si Dios mismo hubiese preparado el escenario para el acto central de la salvación. Jesús los mira, uno a uno. Pedro, siempre impulsivo; Juan, el discípulo amado; Judas, con pensamientos ocultos; Tomás, con dudas; y los demás, con sus corazones mezclados entre esperanza y temor. Todos están allí, reunidos, sin comprender del todo lo que ocurrirá. Antes de iniciar la cena, Jesús guarda silencio. Sabe que ese será el último momento de calma antes de la tormenta. Sus ojos recorren el lugar, sus manos acarician el pan que pronto tendrá un significado eterno, y su corazón late con la certeza de que está cumpliendo la voluntad del Padre. Los discípulos, por su parte, conversan en voz baja. Hablan del día, del bullicio en Jerusalén, de la Pascua. Algunos comentan sobre el reino que Jesús había anunciado, otros aún esperan que él se levante como un líder político y libere a Israel del dominio romano. Ninguno entiende que lo que está por suceder no será una victoria militar, sino una victoria espiritual mucho más grande. El capítulo 1 nos lleva a sentir ese ambiente, la mezcla de normalidad y misterio, el contraste entre lo visible y lo invisible. Los preparativos no son solo logísticos, son espirituales. Jesús está preparando también el corazón de sus discípulos para lo que viene. Imagina la escena, lámparas de aceite iluminando suavemente el lugar, el murmullo de las voces, el olor a pan recién horneado, el silencio reverente cuando Jesús toma la palabra y les dice que ha esperado con ansias este momento. Así se cierra el primer capítulo,
con la mesa dispuesta, con el maestro y sus discípulos reunidos, y con un aire de misterio que envuelve la habitación. Todo está listo. El acto más sagrado de la historia está a punto de comenzar. Libro abierto capítulo 2. La mesa está servida. El aposento alto estaba preparado. Las lámparas de aceite proyectaban una luz cálida sobre las paredes de piedra, y la mesa baja, rodeada de cojines, esperaba el momento de reunir a todos en torno a ella. Había pan sin levadura colocado en canastos, vino en jarras de barro, hierbas amargas como recuerdo del sufrimiento en Egipto y el cordero pascual que evocaba la liberación de Israel. Todo estaba dispuesto según la tradición judía, pero esa noche no sería como las demás. Jesús entró al lugar, seguido de sus discípulos. El ambiente cambió inmediatamente. De ser solo un aposento preparado para la Pascua, se convirtió en un espacio sagrado. La presencia del Maestro daba un significado eterno a cada objeto, a cada detalle, a cada mirada. Los discípulos ocuparon sus lugares. Algunos hablaban entre ellos, otros guardaban silencio, atentos a los gestos de Jesús. Juan, el discípulo amado, se acomodó cerca del Señor, observándolo con ojos que brillaban de admiración y afecto. Pedro, siempre impulsivo, se movía inquieto, como si no encontrara una posición cómoda, quizá presintiendo que algo diferente ocurriría esa noche. Judas, por su parte, mantenía una actitud reservada, con pensamientos que lo alejaban del resto, aunque intentaba disimular con una expresión tranquila. Jesús se sentó en el centro, rodeado de los suyos. Su mirada era profunda, serena, pero cargada de un amor inmenso y un dolor oculto. Rompió el silencio con palabras que marcarían el inicio de la cena. Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Los discípulos se miraron unos a otros, confundidos. Sus palabras eran enigmáticas, pero pronunciadas con una solemnidad que no permitía ignorarlas. Jesús hablaba de padecimiento, de algo que estaba por cumplirse. El aire se volvió más denso, y la atención de todos se centró completamente en él. Entonces tomó una copa, la levantó y dio gracias. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Cada gesto de Jesús estaba impregnado de un simbolismo profundo. Para los discípulos, el vino era parte del ritual pascual. Para Jesús, era el anuncio de algo eterno. Ellos bebieron de la copa, aún sin comprender del todo que estaban participando en el inicio de un nuevo pacto. La cena continuaba, y Jesús tomó el pan. Lo miró con detenimiento, como quien contempla algo más allá de lo material. Luego, lo partió con sus manos y lo repartió entre ellos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». El sonido del pan al partirse resonó en el corazón de cada discípulo. Era un gesto simple, cotidiano, pero ahora estaba cargado de un significado inmenso. Jesús no solo compartía pan, se entregaba a sí mismo. El pan se convirtió en el símbolo de su amor total, de su entrega sin reservas. Los discípulos comieron en silencio. La mirada de Jesús los atravesaba, como si en ese instante él hablara directamente a cada uno de sus corazones. Para Pedro, era una invitación a confiar más allá de sus dudas. Para Juan, un acto de amor perfecto. Para Judas, un recordatorio de la traición que estaba por consumar. Después tomó de nuevo la copa, y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». El vino rojo brillaba bajo la luz de las lámparas, y las palabras de Jesús resonaron con una fuerza única. Ya no se trataba solo de recordar la sangre del Cordero en Egipto, sino de anunciar la sangre del verdadero Cordero de Dios, que sería derramada para redimir a toda la humanidad. Los discípulos bebieron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con un silencio reverente. El misterio se hacía presente en cada sorbo, en cada latido de sus corazones. El gesto de servicio. Cuando parecía que la cena seguía su curso, Jesús sorprendió a todos. Se levantó de la mesa, dejó a un lado su manto y tomó una toalla. Se la ciñó a la cintura y vertió agua en una vasija. Luego, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ellos quedaron atónitos. En la cultura de aquel tiempo, lavar los pies era tarea de los siervos, no del maestro. Pero Jesús, con gesto sereno, se inclinaba ante cada uno, lavando el polvo del camino y secándolo con la toalla. Cuando llegó a Pedro, éste se resistió. «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús lo miró con ternura y respondió: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás después». Pedro, todavía confundido, insistió:
no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús, con voz firme, le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. El rostro de Pedro cambió. Su corazón ardía al comprender que aquel gesto iba más allá de lo material. Entonces exclamó, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús sonrió suavemente y continuó. Al terminar, volvió a ponerse su manto, se sentó de nuevo y les dijo, ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El silencio llenó la habitación. Los discípulos entendieron que la grandeza en el reino de Dios no se mide por poder, sino por servicio. Una cena con tensiones ocultas. Mientras tanto, la sombra de la traición se acercaba. Jesús sabía lo que Judas estaba por hacer. Miró a los 12 y dijo con solemnidad, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraron alarmados. Las voces se alzaron preguntando, ¿soy yo, Señor? Nadie quería imaginarse como el traidor, pero la sospecha recorrió la mesa. Juan, recostado cerca de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús respondió en voz baja, aquel a quien yo le dé el pan mojado. Tomó un pedazo de pan, lo mojó y lo dio a Judas Iscariote. En ese instante, un frío recorrió la habitación. Judas lo tomó, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levantó y salió. Era de noche. El ambiente quedó cargado de una tensión indescriptible. Los discípulos no entendían del todo lo que acababa de suceder, pero el corazón de Jesús estaba herido. Aún así, continuó con su mensaje de amor y esperanza. El nuevo mandamiento. Jesús miró a los que permanecían con él y les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Sus palabras fueron claras, directas, llenas de poder. El amor sería la señal de los discípulos, no la fuerza, no la riqueza, no el conocimiento, sino el amor que se entrega, que se sacrifica, que imita al Maestro. Capítulo 3. El pan de vida, la enseñanza profunda de Jesús. La noche avanzaba lentamente y en aquella sala alta de Jerusalén, iluminada por la tenue luz de lámparas de aceite, se respiraba un aire de misterio y solemnidad. Los discípulos, sentados alrededor de la mesa, comenzaban a percibir que aquella cena pascual sería diferente a todas las que habían compartido antes. Las conversaciones se fueron silenciando poco a poco mientras Jesús los guiaba hacia un momento de profunda revelación. Tomó un trozo de pan en sus manos y, con un gesto lleno de significado, lo levantó delante de todos. Su mirada era intensa, casi penetrante, y sus manos temblaban levemente mientras lo partía. Las palabras que pronunció resonaron en el corazón de sus discípulos. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Los discípulos se miraron entre sí, perplejos y sin comprender del todo. Pedro frunció el ceño, Juan sintió una calma profunda, y Judas, en silencio, sujetaba el pan con una mezcla de inquietud y resistencia. Jesús continuaba mirando a cada uno de ellos con amor y paciencia, y aunque sus palabras eran simples, su gesto hablaba de un misterio que trascendía todo entendimiento humano. Luego tomó la copa de vino y la levantó con solemnidad. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. De nuevo, el silencio llenó la sala. Los discípulos entendieron que aquello no era un simple rito pascual. La alianza que Jesús anunciaba no estaba escrita en piedra ni sellada con sacrificios de animales, sino en su propia sangre. Era un anuncio de lo que ocurriría en pocas horas, pero también la promesa de perdón, de vida y de salvación. Mientras la copa pasaba de mano en mano, cada discípulo sentía que estaba participando en algo sagrado, que iba más allá de su comprensión, uniendo su destino a de Jesús en un acto de fe y entrega. Algunos murmuraban entre ellos, tratando de encontrar sentido a lo que veían y escuchaban. Mateo recordaba las antiguas escrituras, Tomás dudaba, Pedro quería preguntar, pero algo en la mirada de Jesús lo detenía, y Juan, apoyado en el pecho del Maestro, sentía paz, una paz que no podía explicar. Jesús comenzó a hablarles con calma, recordándoles lo que ya había dicho en Galilea, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Les recordó cómo sus antepasados habían comido maná en el desierto, pero aún así murieron.
Ahora él se presentaba como el verdadero pan bajado del cielo, capaz de dar vida eterna. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba impregnada de significado. No se trataba solo de pan y vino, sino de la presencia de Jesús entregándose por completo, invitándolos a entrar en comunión con él de un modo nuevo y profundo. En medio de esta enseñanza, Jesús introdujo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Los discípulos empezaban a comprender que el pan y el vino simbolizaban algo mucho más grande. Un amor que se da, que se comparte, que se derrama sin reservas. La cena se convertía en una lección viva de entrega, fe y amor profundo. Jesús les mostraba que seguirlo no era solo caminar a su lado, sino amar como él amaba, con generosidad, compasión y sacrificio. La atmósfera en la sala se volvía cada vez más intensa. Lo que antes era una celebración pascual común, ahora se transformaba en un acto eterno que atravesaría los siglos. Cada bocado de pan, cada sorbo de vino, anticipaba la cruz y la resurrección. Era la promesa de que, aunque llegara el dolor, la vida triunfaría. Jesús sabía que sus discípulos no entenderían todo en ese momento, pero confiaba en que, con el tiempo, cada palabra y cada gesto cobrarían pleno sentido. Hagan esto en memoria mía, les decía, no solo para ellos 12, sino para todos aquellos que, a lo largo de los siglos, creerían en él. Mientras tanto, Judas se removía inquieto. Había tomado el pan y la copa, pero su corazón estaba lejos de la verdad de Jesús. El maestro lo miraba con compasión, consciente de la traición que se gestaba, sin dejar de ofrecerle amor. Esa noche, la última cena dejó claro que no era solo una comida ni un rito religioso. Era la institución de un misterio eterno, la revelación de la entrega total de Jesús, la fundación de la Eucaristía y la introducción del mandamiento del amor. Cada discípulo, aun sin comprenderlo del todo, participaba en la historia más grande jamás contada, una historia que atravesaría generaciones y que aún hoy, al partir el pan y compartir la copa, sigue resonando en el corazón de millones de personas. Cada gesto de Jesús, cada palabra pronunciada con amor, quedaba grabada en sus memorias y en la memoria de la humanidad, recordándonos que su vida se entregó por todos, y que su mensaje de amor y entrega es eterno. Capítulo 4. La traición y la oscuridad. La noche de agonía de Jesús. La noche caía sobre Jerusalén, tiñendo la ciudad de sombras alargadas y silenciosas, mientras las calles se llenaban de un ambiente expectante y pesado. Aquella misma ciudad, que había aclamado a Jesús días antes, ahora dormía sin sospechar que algo trascendental estaba a punto de suceder. En el jardín de Getsemaní, un lugar apartado y silencioso, Jesús caminaba lentamente con sus discípulos a su lado. Su rostro reflejaba una mezcla de serenidad y tensión. Sabía lo que le esperaba, pero aún así se mantenía firme, consciente de la misión que debía cumplir. El aire estaba cargado de fragancia de olivos y tierra húmeda, pero también de una sensación de presagio. Jesús se apartó un poco de los demás, buscando un momento de intimidad con Dios. Su corazón latía con fuerza y su alma estaba profundamente conmovida. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, murmuró, sus palabras casi un suspiro que se perdía entre las hojas de los olivos. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros, y cada latido de su corazón estaba impregnado de angustia y amor. Sus discípulos, exhaustos por la jornada y las emociones del día, se dormían sin comprender la profundidad del momento. Pedro, Juan y Santiago habían sido testigos de muchas enseñanzas, milagros y parábolas, pero nunca se habían enfrentado a algo tan sobrecogedor. Intentaban mantenerse despiertos, pero sus párpados caían bajo el peso del sueño. Jesús, con compasión y paciencia, se acercó a ellos y les habló con suavidad. Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Cada palabra estaba cargada de significado, invitando a la vigilancia espiritual y al entendimiento de que la vida y la fe requieren esfuerzo y compromiso constante. En medio de la penumbra del jardín, Jesús sentía la traición que se avecinaba. Sabía que uno de sus más cercanos discípulos lo entregaría, y aunque su corazón se llenaba de dolor, también se mantenía en un estado de aceptación y amor absoluto. Judas, con un corazón dividido, avanzaba silenciosamente con un grupo de soldados y guardias, portando antorchas y armas. Sus ojos evitaban los de Jesús, pero había un brillo de determinación en su mirada que anunciaba el acto que cambiaría la historia. Al acercarse, Judas saludó a Jesús con un beso, el gesto que sellaría la traición y daría inicio a la cadena de eventos que conducirían a la crucifixión. Jesús, con calma y dignidad, permitió que lo arrestaran, mostrando que incluso en la traición,
el amor y la entrega permanecen intactos. Los discípulos intentaron reaccionar, algunos con miedo, otros con incredulidad. Pedro, con impulsividad, sacó una espada y cortó la oreja de uno de los soldados, pero Jesús, con firmeza y sin ira, reprendió la acción. «Vuelve tu espada a su lugar. Todos los que tomen la espada, a espada perecerán». En ese instante, quedó claro que la lucha de Jesús no era física, sino espiritual. No buscaba imponerse con fuerza, sino con amor y obediencia al plan divino. La escena se llenaba de tensión. Las sombras de los árboles se movían con la brisa, el crujir de las hojas acompañaba el silencio dramático, y los murmullos de los discípulos se mezclaban con los pasos de los soldados. Cada detalle contribuía a la sensación de que aquel momento era crucial para toda la humanidad. Tras el arresto, Jesús fue conducido ante el Sanedrín, donde los líderes religiosos buscaban acusarlo y condenarlo. Las acusaciones eran injustas, los testimonios falsos y los murmullos constantes de los presentes llenaban el aire de hostilidad. Pero Jesús, en todo momento, mantuvo la calma y respondió con sabiduría, demostrando que su poder no residía en la fuerza física, sino en la verdad y en la justicia divina. Pedro, oculto entre la multitud, se debatía entre la lealtad y el miedo, temiendo por su vida. La tensión aumentaba y cada instante parecía alargarse infinitamente. Mientras tanto, en los patios de la ciudad, los soldados comenzaron a burlarse, a golpearlo y a humillarlo. Le colocaron una corona de espinas y un manto rojo, símbolos de burla, pero que al mismo tiempo señalaban la realeza espiritual de Jesús. Cada golpe, cada gesto cruel, era un recordatorio de la injusticia que sufriría, pero también de la profundidad de su amor, capaz de soportar el dolor por la humanidad. La noche avanzaba y, entre sombras y luces de antorchas, Jesús caminó hacia Pilato, el gobernador romano, quien debía decidir su destino. La multitud reunida gritaba, algunos pidiendo justicia, otros clamando por su crucifixión. La tensión era palpable, la sensación de que la historia estaba por cambiar para siempre se podía cortar en el aire. El juicio ante Pilato mostró nuevamente la resistencia de Jesús ante la injusticia. No respondió con insultos ni reclamos. Su voz permaneció serena y sus respuestas demostraron una sabiduría y calma que contrastaban con la violencia que lo rodeaba. Pilato, aunque consciente de su inocencia, cedió ante la presión del pueblo, y el destino de Jesús quedó sellado. La noche, la traición y la injusticia se entrelazaron, pero a pesar de todo, Jesús mantuvo la paz en su corazón, mostrando que la verdadera fortaleza reside en la fe, la obediencia y el amor incondicional. La narración de esta noche oscura no solo habla de traición y dolor, sino también de enseñanza. Cada discípulo, cada espectador, cada persona que escucha esta historia comprende que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega de uno mismo por los demás, en mantener la fe en medio de la adversidad y en confiar en que la justicia y el amor de Dios prevalecerán. La noche de Getsemaní, el arresto y la preparación para el juicio se convirtieron en un momento decisivo que cambiaría el curso de la historia, no solo para los discípulos, sino para toda la humanidad, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe y el amor divino siempre puede brillar. Capítulo 5. El pan y el vino. El ambiente en Jerusalén estaba cargado de tensión. Las calles, normalmente llenas de comerciantes, peregrinos y ciudadanos, se veían ahora invadidas por murmullos y miradas llenas de sospecha. Jesús había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, un acto que había marcado el inicio de una cadena de eventos que cambiaría la historia para siempre. Sus discípulos, temerosos y confundidos, se dispersaron, algunos intentando ocultarse entre la multitud, otros siguiendo distancia con corazones llenos de angustia y miedo. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso, donde los líderes buscaban razones para condenarlo. Las acusaciones eran graves y la tensión era palpable. Los sumos sacerdotes y los ancianos se reunieron en torno a él, y la sala se llenó de voces alzadas y discusiones acaloradas. Algunos buscaban la verdad, pero la mayoría se encontraba ciega por la envidia, el poder y el miedo a perder su influencia sobre el pueblo. Jesús, sin embargo, permanecía sereno, firme en su fe y consciente de que cada palabra que pronunciara tenía un propósito divino. Su mirada tranquila, llena de amor y comprensión, contrastaba con el tumulto que lo rodeaba, y muchos se sentían desconcertados ante su calma inquebrantable. A lo largo de las interrogaciones, los líderes religiosos buscaron testigos falsos, palabras que pudieran incriminarlo y motivos para acusarlo de blasfemia. Muchos se contradijeron, y sus historias no lograban sostenerse, pero la determinación de condenarlo no disminuía. Jesús, en silencio, escuchaba atentamente, respondiendo solo cuando era necesario,
recordando que cada paso estaba guiado por la voluntad del Padre. En su mirada se reflejaba una mezcla de tristeza y compasión. Tristeza por la incredulidad de aquellos que no reconocían la verdad y compasión por la humanidad que aún no comprendía la profundidad de su amor. Finalmente, los líderes decidieron que era necesario llevarlo ante Pilato, el gobernador romano, para obtener la sentencia que ellos mismos no podían dictar. La multitud, que se había ido congregando frente al palacio del gobernador, estaba dividida entre la admiración y el desprecio, entre la esperanza y el miedo. Pilato, acostumbrado a los asuntos políticos y al control del orden, escuchó las acusaciones con cautela, consciente de que cualquier decisión tendría repercusiones importantes. El juicio ante Pilato fue un espectáculo de poder y política. Jesús, con una calma que parecía desafiar la lógica humana, fue interrogado. Pilato intentaba comprender. ¿Era este hombre realmente una amenaza para Roma? ¿O era simplemente un líder espiritual cuya influencia sobre el pueblo había generado temor en los líderes religiosos? Las respuestas de Jesús no eran evasivas, pero sí profundas, recordando al gobernador que su reino no era de este mundo y que su misión trascendía la política y el poder terrenal. El conflicto se intensificó cuando los líderes judíos incitaron a la multitud a exigir la crucifixión. La tensión creció, y los gritos se hicieron ensordecedores. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, que no encontraba culpa en él, intentó buscar alternativas, proponiendo liberar a Jesús como era costumbre en la Pascua, o incluso ofrecer la libertad de un prisionero a elección del pueblo. Sin embargo, los líderes religiosos manipulaban la situación, logrando que la multitud eligiera a Barrabás, un conocido criminal, y clamaran por su liberación mientras Jesús era condenado injustamente. En medio de este juicio, se reveló la profundidad de la injusticia humana y la grandeza del amor divino. Jesús fue ridiculizado, golpeado y tratado con desprecio por aquellos que no comprendían su verdadera misión. La corona de espinas que le colocaron simbolizaba tanto el sufrimiento físico como el peso de los pecados de toda la humanidad que él estaba a punto de cargar. Cada golpe, cada burla, cada palabra cruel formaba parte del plan divino, y Jesús lo soportaba con un corazón lleno de misericordia y perdón, mostrando un ejemplo de paciencia y humildad que perduraría por siglos. La narrativa de este capítulo se llena de detalles sobre las emociones de cada personaje. Los discípulos que intentaban comprender lo que sucedía, los líderes religiosos atrapados en sus propios miedos y ambiciones, y Pilato, dividido entre la justicia y la presión de la multitud. La tensión era máxima, y cada escena mostraba un contraste entre el poder humano y la autoridad divina. Finalmente, Pilato, cediendo ante la presión de la multitud, lavó sus manos simbólicamente, declarando que no era responsable de la muerte de Jesús. Esta escena, cargada de dramatismo, revelaba cómo la debilidad humana y la manipulación podían conducir a decisiones injustas, mientras que la verdadera justicia permanecía en manos de Dios. Jesús, aceptando la condena, caminó con dignidad hacia el Gólgota, demostrando que incluso en la injusticia más profunda, la fe y el amor pueden prevalecer. Mientras avanzaba el capítulo, se narran detalles sobre la interacción de Jesús con quienes lo acompañaban en ese momento. Mujeres que lloraban por él, soldados que lo escarnecían, y personas comunes que, quizás sin comprender del todo, presenciaban un acto que cambiaría la historia para siempre. Cada escena enfatiza la humanidad de Jesús y su divinidad simultánea, la cual se manifiesta en su fortaleza, compasión y capacidad de perdonar incluso a sus enemigos. Este capítulo concluye destacando la preparación espiritual de Jesús, su aceptación consciente del sacrificio y el impacto profundo que su ejemplo tendría sobre la humanidad. Es un relato que enseña sobre el perdón, la paciencia, la humildad y la fuerza interior frente a la injusticia, ofreciendo al espectador una comprensión profunda del significado de su pasión y de cómo el amor y la fe pueden triunfar incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 6. Las últimas enseñanzas. El día avanzaba con un aire de tensión y misterio sobre Jerusalén. Las calles, habitualmente bulliciosas, parecían más silenciosas, y los discípulos caminaban con una mezcla de expectación y confusión. Jesús, consciente de la cercanía de los acontecimientos que debían cumplirse, mantenía una serenidad que contrastaba con la agitación de aquellos que lo rodeaban. Su mirada parecía atravesar el tiempo, anticipando cada momento, cada gesto, cada palabra que marcaría la historia para siempre. Mientras se acercaba la tarde, Jesús llamó a sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, para que lo acompañaran a un lugar apartado donde pudiera hablar con ellos en privado. La atmósfera era solemne, y cada paso parecía resonar con un eco de algo trascendental. Los discípulos se sentían afligidos por la incertidumbre,
pero a la vez atraídos por la luz de la presencia de su Maestro, que irradiaba calma y fortaleza. Una vez sentados, Jesús comenzó a hablar de cosas profundas, de verdades que solo el tiempo y la fe podrían comprender. Les recordó la importancia del amor, del servicio desinteresado y de la humildad. Sus palabras parecían deslizarse suavemente en el corazón de cada uno, llenando sus mentes de una claridad que, hasta ese momento, no habían experimentado. Les habló del sacrificio, de la entrega total, y del plan que se desplegaría ante ellos, un plan que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Jesús tomó un trozo de pan y lo levantó, mirándolo con solemnidad. Sus discípulos, acostumbrados a verlo realizar milagros y predicar con autoridad, no sabían exactamente qué esperar, pero entendían que aquel gesto era significativo. «Este es mi cuerpo, que por ustedes será entregado», dijo con voz profunda y llena de amor. Cada palabra parecía resonar en las paredes del lugar, en el aire mismo, creando una sensación de reverencia y misterio. Luego tomó el cáliz con vino, lo levantó y dijo: «Esta es mi sangre, la sangre del pacto, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». Los discípulos permanecieron en silencio, comprendiendo, al menos en parte, la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo. El ambiente estaba cargado de una mezcla de devoción y angustia. Jesús no ocultaba lo que vendría. Hablaba con franqueza sobre la traición que se avecinaba, sobre el dolor que sería inevitable, pero también sobre la esperanza que surgiría tras el sacrificio. Les pidió mantenerse firmes, recordar sus enseñanzas y confiar en la obra de Dios, incluso cuando todo pareciera perdido. La comprensión era parcial, pero el amor que sentían por su Maestro les daba fuerza para escuchar y absorber cada palabra. Después de la oración y la entrega simbólica del pan y el vino, Jesús guió a sus discípulos hacia el jardín de Getsemaní. La noche caía con un manto oscuro, y la quietud del lugar contrastaba con la intensidad de los pensamientos que atravesaban la mente de Jesús. Se apartó unos pasos, arrodillándose, y levantó los ojos hacia el cielo. La oración que brotó de su corazón no era solo un diálogo con Dios, sino un clamor profundo por fortaleza, por la fuerza necesaria para cumplir la voluntad divina, incluso enfrentando el dolor más profundo y la traición más cercana. Mientras Jesús oraba, sus discípulos se sentaron a cierta distancia, cansados y confundidos. El sueño los vencía, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse alertas. El silencio del jardín era casi tangible, roto únicamente por el susurro del viento entre los árboles y el murmullo de la naturaleza nocturna. Sin embargo, en medio de esa calma, la tensión era palpable, como si todo el universo contuviera la respiración ante los acontecimientos que estaban por ocurrir. Jesús, sintiendo la cercanía de la traición, volvió hacia sus discípulos y los encontró dormidos. Su mirada, llena de compasión, mezclaba tristeza y comprensión. No los reprendió. Entendía su debilidad humana, pero también les recordó la necesidad de velar y orar para no caer en la prueba. La humanidad y la divinidad se entrelazaban en ese instante, mostrando a la vez la fragilidad de quienes aman y la fortaleza de quien cumple un propósito mayor. La llegada de Judas Iscariote marcó un punto de inflexión. Con un grupo de soldados y guardianes del templo, Judas se acercó con paso decidido. Al ver a Jesús, se adelantó y los saludó con un beso, un gesto que traicionaba la confianza y el amor que habían compartido. Jesús, con serenidad y sin rencor, permitió que lo arrestaran, cumpliendo así lo que debía cumplirse. Los discípulos, sorprendidos y temerosos, intentaron reaccionar, pero Jesús les recordó la necesidad de la calma, de cumplir la voluntad del Padre y de confiar en el plan divino. El arresto de Jesús fue un momento de tensión máxima. Los soldados rodearon el lugar, pero la autoridad de Cristo se hizo sentir sin violencia. Su presencia imponía respeto y una calma extraña en medio del caos. Los discípulos se dispersaron, temiendo por sus propias vidas, pero el corazón de Jesús estaba lleno de compasión incluso hacia aquellos que lo apresaban. Con dignidad y humildad, permitió que lo condujeran ante las autoridades, iniciando así la serie de juicios que marcarían su camino hacia la cruz. A medida que la noche avanzaba, la ciudad de Jerusalén parecía más oscura, no solo por la ausencia de luz, sino por la sombra de los acontecimientos que se desplegaban. Jesús, llevado ante los sumos sacerdotes y las autoridades romanas, se mantuvo firme y silencioso, respondiendo solo cuando era necesario, revelando la verdad con sabiduría y control. Cada mirada, cada palabra, cada gesto estaba cargado de un propósito divino, mostrando que incluso en la adversidad más profunda, la fe y la obediencia a Dios prevalecen. En el corazón de sus discípulos, el miedo y la confusión se mezclaban con el amor y la devoción.
Comprendían que algo extraordinario estaba ocurriendo, aunque aún no podían captar toda la magnitud del plan de salvación. La noche continuó, con la certeza de que los eventos de esa jornada marcarían para siempre la historia del mundo y la relación de la humanidad con Dios. Jesús, con cada paso que daba, con cada palabra que pronunciaba, mostraba la entrega total, la obediencia y el amor supremo. Este capítulo de su vida no solo narra un arresto o un juicio, es una lección profunda sobre el sacrificio, la fe y la esperanza que trascienden incluso los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en la confianza plena en Dios, en el cumplimiento de su voluntad y en la capacidad de amar incluso cuando el mundo parece derrumbarse alrededor. Capítulo 7. La oración sacerdotal. El amanecer trajo consigo un aire de incertidumbre y tensión en Jerusalén. La ciudad, aún dormida en gran parte, parecía contener la respiración ante los eventos que se avecinaban. Jesús, después de su arresto, fue llevado ante las autoridades religiosas, pero el peso de la noche anterior y el compromiso con la voluntad de Dios seguían guiando cada uno de sus movimientos. Sus discípulos, dispersos y temerosos, observaban desde la distancia, ocultos entre las sombras, sin comprender del todo lo que sucedería en las próximas horas. El juicio ante los sumos sacerdotes fue un momento de confrontación y prueba. Jesús, con una calma que desafiaba toda lógica humana, permaneció firme frente a las acusaciones, respondiendo con palabras llenas de sabiduría. Cada interrogatorio buscaba incriminarlo, desacreditar su mensaje y romper la fe de quienes lo seguían. Sin embargo, la dignidad de Jesús, la claridad de sus respuestas y la fuerza interior que emanaba mostraban que nada ni nadie podría desviar el propósito para el cual había venido al mundo. Mientras esto ocurría, Pedro, uno de los discípulos más cercanos, seguía a distancia, preocupado y temeroso. Sus pasos eran cautelosos, intentando permanecer invisible, pero su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por su maestro y el miedo a ser arrestado también. La noche anterior, durante la última cena, Jesús había hablado de la prueba que vendría y había advertido que Pedro lo negaría 3 veces antes del amanecer. La ansiedad y el remordimiento comenzaban a invadirlo, y el sudor frío recorría su frente mientras contemplaba los movimientos de los guardias y las autoridades. El ambiente dentro del tribunal era tenso. Las luces de las lámparas iluminaban parcialmente el rostro de Jesús, mostrando una serenidad absoluta, mientras los sumos sacerdotes buscaban cualquier señal de debilidad. Se discutían los textos sagrados, se cuestionaban sus palabras y se buscaba que admitiera algo que pudiera ser usado en su contra. Pero Jesús, con un conocimiento profundo de la voluntad divina y de la verdad que debía ser revelada, permanecía firme, sin acusar, sin perder la calma, mostrando a todos que la verdadera autoridad y justicia no residen en la fuerza ni en la intimidación, sino en la integridad del corazón y la fidelidad a Dios. Al mismo tiempo, la ciudad se empezaba a despertar, y con ella, los rumores y el miedo se extendían entre la gente. Algunos se preguntaban qué sería de aquel hombre que había sanado enfermos, multiplicado panes y pescado, y enseñado a miles con amor y sabiduría. Otros, temerosos de perder poder o influencia, deseaban verlo caer y desaparecer de la escena pública. La tensión social y política se entrelazaba con lo religioso, creando un clima en el que cada gesto, cada palabra, podía tener consecuencias graves. Pedro, en su intento por seguir y proteger a Jesús, se vio confrontado por varias personas que lo reconocieron como uno de sus seguidores. Su corazón latía con fuerza, y cada pregunta o acusación hacia él aumentaba su miedo. Recordó las palabras de Jesús y, a pesar del amor que sentía, su humanidad y el temor lo llevaron a negar 3 veces conocer a su maestro, cumpliéndose así la profecía de la noche anterior. La mezcla de remordimiento, tristeza y desesperación lo acompañó mientras se alejaba, llorando amargamente y comprendiendo la magnitud de su debilidad humana frente a la fuerza divina que lo había llamado a seguir. Mientras tanto, Jesús era llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, una figura de poder secular que representaba la ley y la autoridad del imperio. Allí, la política y la justicia se entrelazaban con la religión, y las decisiones que se tomarían tendrían un impacto eterno. Pilato escuchaba las acusaciones, tratando de discernir entre la verdad y la manipulación de los líderes religiosos. La multitud se agolpaba afuera, exigiendo sentencia, mientras la tensión crecía y la noche parecía acercarse nuevamente, trayendo consigo un presagio de lo que estaba por suceder. Jesús, con calma y dignidad, respondió a cada pregunta con claridad y sin miedo, demostrando que su misión no podía ser comprendida por quienes solo buscaban poder, control o justicia superficial.
Cada palabra suya llevaba la autoridad de quien no solo conoce la verdad, sino que encarna la verdad misma. Incluso ante la presión, el engaño y la injusticia, su serenidad y amor permanecían intactos, mostrando un ejemplo de fortaleza espiritual y entrega total. La multitud, influenciada por los sumos sacerdotes, comenzó a clamar por su crucifixión. Pilato, viendo la presión y temiendo un alboroto, intentó persuadir a la gente de liberarlo, ofreciendo incluso la opción de liberar a un prisionero. Sin embargo, la multitud eligió a Barrabás, un criminal conocido, y gritó por la muerte de Jesús. La tensión y la injusticia del momento contrastaban con la paz interna que Jesús mostraba, enseñando que la verdadera grandeza y el verdadero poder no residen en la fuerza de las masas ni en la imposición de la ley, sino en la fidelidad a Dios y la entrega por amor a la humanidad. Jesús fue despojado de sus vestiduras y cargado con la cruz que lo llevaría al Gólgota. Cada paso que daba era un testimonio de amor, humildad y sacrificio. La multitud, compuesta por amigos, familiares, enemigos y curiosos, lo observaba con una mezcla de emociones: miedo, tristeza, compasión y hostilidad. El camino era doloroso, y cada caída que Jesús sufría aumentaba la conciencia de su entrega total, de su obediencia a la voluntad del Padre y del amor infinito que tenía por la humanidad. En el recorrido, mujeres llorando y seguidores sollozaban, mientras Jesús, con palabras de consuelo y esperanza, les enseñaba sobre la importancia del amor, la fe y el perdón incluso en los momentos más oscuros. Cada encuentro, cada gesto, se convertía en una lección de vida y espiritualidad. La cruz no solo simbolizaba sufrimiento, sino la oportunidad de redención, de demostrar que la verdadera fuerza no reside en vencer al enemigo, sino en entregarse por amor y justicia. El capítulo culmina con la llegada al Gólgota, la preparación para la crucifixión y la comprensión profunda de que lo que parecía derrota se transformaría en la más grande victoria espiritual. La narrativa de Jesús mostrando fortaleza, compasión, amor y entrega en medio del sufrimiento enseña a los discípulos y a quienes escuchan la historia la esencia del verdadero liderazgo, de la fe y del sacrificio por los demás. Cada momento de esta jornada es una lección eterna de amor incondicional, esperanza y reconciliación. Capítulo 8. El corazón de Judas. El crepúsculo se había posado sobre Jerusalén como un manto silencioso, teñido de tonos rojos y dorados que se reflejaban sobre los tejados y callejones empedrados. En la penumbra de una pequeña habitación, Judas Iscariote permanecía sentado, inclinado sobre sí mismo, el rostro marcado por la inquietud y la incertidumbre. Su mirada, fija en la nada, parecía buscar respuestas que no existían. Judas sentía que su corazón estaba atrapado en un laberinto sin salida, un conflicto entre la libertad de elección y la inexorable gravedad de su destino. La codicia y el remordimiento luchaban dentro de él como dos fuerzas opuestas que arrastraban su alma hacia un abismo que no podía ignorar. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad humana, de la tensión entre la voluntad propia y la gracia divina que, incluso para él, permanecía intacta. Recordó los días junto a Jesús, la serenidad de su voz al enseñar, el brillo de sus ojos al mirar a los más humildes, el milagro silencioso que parecía habitar cada gesto suyo. Judas revivía cada palabra, cada lección, como si su memoria fuera un espejo roto que reflejaba la verdad fragmentada de su alma. Cada recuerdo estaba teñido de luz y sombra, la bondad de Jesús frente a su propia ambición, la claridad de la gracia frente a su desesperanza. Se levantó, caminando de un lado a otro, como si el movimiento pudiera disipar la tormenta interior. Sentía el peso de la predestinación y la libertad entrelazados, cada paso resonando con ecos de una responsabilidad que le parecía imposible de soportar. ¿Era él un instrumento del plan divino o un hombre vencido por su propia debilidad? La pregunta le quemaba en el pecho. Judas se sentó de nuevo, tomando un pergamino viejo y gastado que había encontrado en la casa de un comerciante. Las palabras escritas allí hablaban de la redención, de la misericordia infinita de Dios, de la posibilidad de arrepentimiento incluso para el más perdido. Pero a pesar de la promesa, Judas sentía que su corazón estaba blindado por la desesperación, que sus manos habían comenzado a trazar un camino que no podía desandar. En la quietud de la noche, escuchó un murmullo de voces lejanas, los pasos de un mundo que continuaba sin percibir la batalla que libraba en su interior. La tensión se transformó en un monólogo profundo. Confesó sus temores, sus dudas, la traición que comenzaba a germinar en su pensamiento. Cada palabra era un filo que cortaba su alma, cada reflexión un reflejo de la lucha entre la concupiscencia y la conciencia. La escena se volvía más intensa cuando Judas recordó el gesto de Jesús al bendecir el pan y el vino en la última cena. Aquella simplicidad,
Aquella pureza lo confrontaba con la magnitud de su decisión. Comprendió que el amor de Cristo no dependía de su elección, que la gracia permanecía aun cuando él se apartaba. Y aún así, la desesperanza lo dominaba, como un río oscuro que arrastraba su voluntad hacia un destino que él mismo estaba diseñando. Horas pasaron en silencio, intercaladas con susurros de oración que apenas surgían de sus labios. Judas meditaba sobre la libertad del ser humano, sobre la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la transgresión. Reflexionaba sobre la justicia y la misericordia, sobre la línea invisible que separa el amor de la traición. Cada pensamiento estaba cargado de una intensidad que lo consumía por dentro, mientras la noche envolvía Jerusalén con su manto de misterio. Al final, la decisión se solidificó en su corazón. No hubo celebración ni alivio, solo un peso que lo acompañaría hasta el amanecer. Judas sabía que había elegido, y que su elección marcaría el curso de la historia humana de manera irreversible. Aún así, en lo más profundo de su ser, la chispa de la misericordia divina brillaba, recordándole que ningún hombre está completamente fuera del alcance de la gracia. El capítulo concluye con Judas mirando hacia la ventana, observando la ciudad dormida. La luna bañaba los tejados con un resplandor pálido, y el viento susurraba entre las calles estrechas. Cada sonido, cada sombra, parecía reflejar su lucha interna, mientras la narrativa dejaba al oyente con un sentimiento de tensión y anticipación, sabiendo que la traición estaba a punto de cumplirse, pero que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la redención permanecía latente. Capítulo 9. La canción y el huerto. La última cena había terminado. La sala todavía conservaba el calor de los cuerpos sentados alrededor de la mesa y el aroma del pan recién partido. El murmullo de los discípulos, lleno de dudas y preguntas, se había ido desvaneciendo, dejando un silencio solemne que parecía flotar en el aire. Jesús permaneció de pie, contemplando a sus amigos con una calma que contrastaba con la inquietud que sentían en su interior. Sabía lo que estaba por venir, y su corazón estaba lleno de serenidad, pero también de una humanidad profunda que lo hacía vulnerable. Con suavidad, comenzó a entonar los salmos, y uno a uno, los discípulos lo acompañaron. El canto no era simplemente música, era oración, alabanza y también preparación del espíritu. Cada palabra reverberaba en la habitación, cada nota llenaba el aire con una sensación de paz mezclada con la intensidad de lo que se avecinaba. Para los discípulos, cantar era más que tradición. Era un acto de unión, un recordatorio de que, aun en la oscuridad, estaban bajo la protección de Dios. Cuando terminaron, Jesús habló pocas palabras, pero cada una tenía peso. Vamos al Monte de los Olivos. Salieron de la ciudad, cruzando las calles empedradas y silenciosas de Jerusalén. La noche era clara. La luz de la luna se reflejaba sobre los tejados y las piedras húmedas, y el aire fresco de la noche llenaba sus pulmones, mezclando el aroma de la tierra con el del aceite quemado en lámparas lejanas. Cada paso los alejaba de la seguridad de la sala y los acercaba a un momento que cambiaría la historia para siempre. Mientras caminaban, el narrador invita al oyente a sentir la quietud del momento, el sonido de los pasos sobre la grava, el murmullo del viento entre los olivos y el leve crujir de ramas que se movían al paso del grupo. Los discípulos estaban en silencio, sumidos en sus pensamientos. Pedro parecía inquieto, mirando constantemente a Jesús como si pudiera leer su mente. Juan, más silencioso, seguía cada movimiento de su maestro con ojos atentos, mientras Santiago y los demás intentaban comprender el significado de aquel viaje nocturno. Al llegar al huerto de Getsemaní, la atmósfera cambió. Los olivos, grandes y antiguos, parecían susurrar historias de generaciones pasadas, y el aire se volvió más denso, cargado de una mezcla de belleza y tensión. Jesús se apartó unos pasos, buscando un lugar más solitario para orar. Su rostro reflejaba la humanidad de quien sabe que enfrentará el sufrimiento, pero también la fuerza de quien acepta la voluntad del Padre. El huerto parecía cobrar vida alrededor de ellos. Cada sonido, el susurro de las hojas, el canto lejano de un ave nocturna, el roce de la hierba bajo los pies, parecía resonar con la presencia de algo mayor. Jesús se arrodilló, y su oración comenzó en silencio, apenas un murmullo que se convirtió en súplica. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La voz estaba cargada de humanidad y vulnerabilidad, un reflejo del peso que llevaba sobre sus hombros. Mientras Jesús oraba, los discípulos luchaban por mantenerse despiertos. Uno tras otro, sus párpados se cerraban, y sus cuerpos caían lentamente sobre la tierra del huerto. Pedro se despertaba de vez en cuando,
mirando a su maestro con preocupación, y luego volvía a dormirse. La narración invita al oyente a imaginar la escena. Hombres dormidos bajo los olivos, el viento moviendo suavemente las ramas, y Jesús, solo en su oración, enfrentando la inminencia de su traición y sufrimiento. La tensión crecía con cada minuto. Judas Iscariote, silencioso y decidido, se acercaba con un grupo de hombres armados. Cada paso de Judas era un recordatorio de la fragilidad humana, de la lección que cada uno puede tomar, incluso en medio de la gracia. El oyente siente la cercanía del conflicto, la respiración contenida de los discípulos y la serenidad de Jesús que contrasta con la traición que se acerca. Jesús se levantó después de su oración, y aunque estaba cansado y afligido, su presencia irradiaba calma. Caminó hacia sus discípulos dormidos y los despertó suavemente. No había reproches, solo comprensión y un llamado a la vigilia, a la atención, a estar presentes incluso en la oscuridad. La narración enfatiza este contraste, la serenidad frente a la traición, la fe frente al miedo, la luz frente a la sombra. El capítulo se cierra con Jesús y sus discípulos de pie en el huerto, rodeados por los olivos que parecían observar silenciosamente. La noche se hacía más profunda, y la sensación de que algo decisivo estaba por suceder impregnaba el aire. La narrativa deja al oyente en un estado de expectación y reverencia, listo para el momento en que la traición se consumará y dará inicio a la pasión. Capítulo 10. Camino a la pasión. La noche había caído por completo sobre Jerusalén, envolviendo la ciudad en un manto de silencio y sombras. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban vacías. Solo el murmullo lejano de algunos viajeros y el canto ocasional de un ave nocturna rompían la quietud. En el huerto de Getsemaní, la luz de la luna se filtraba entre las ramas de los olivos, iluminando suavemente la figura de Jesús de pie entre los árboles centenarios. Su mirada no era la de un hombre temeroso, sino de alguien que conoce el peso de la misión que debe cumplir, que ha visto el camino completo y acepta cada paso con serenidad y entrega. Los discípulos estaban junto a él, intentando permanecer despiertos, aunque el cansancio y la confusión los dominaban. Pedro se removía inquieto, apretando los puños, tratando de anticipar lo que podría suceder, mientras Juan observaba a Jesús con una atención silenciosa, grabando cada gesto, cada palabra, cada sombra proyectada por los olivos. Santiago y los demás, atrapados entre la devoción y la incomprensión, miraban alrededor con miedo y expectación. La atmósfera era densa, cargada de una mezcla de tranquilidad y tensión, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Jesús se adelantó unos pasos, apartándose de los discípulos, buscando un lugar más solitario. Sus pies rozaban la hierba húmeda y los pequeños arbustos del huerto, y el aire nocturno traía consigo el aroma de la tierra mojada y de los olivos milenarios. Cerró los ojos por un instante y levantó las manos al cielo, dejando que el viento moviera suavemente sus cabellos y su túnica. El narrador describe este momento con detalle, invitando al oyente a sentir el frío de la noche, el aroma de la tierra y la quietud absoluta que lo rodea, como si todo el mundo hubiera esperado ese instante. Jesús comenzó a orar, en un murmullo apenas audible, pero cargado de una fuerza inmensa. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sus palabras, sencillas pero profundas, reflejaban su humanidad, miedo, angustia y deseo de alivio. Al mismo tiempo, mostraban su divinidad, obediencia, entrega y amor infinito por la humanidad. La narrativa se detiene aquí para que el oyente sienta la tensión espiritual, la lucha interna que Jesús afronta y la grandeza de su aceptación. Mientras él oraba, los discípulos, agotados por la emoción y la fatiga, se dormían uno a uno. Pedro, incapaz de mantener los ojos abiertos, inclinaba la cabeza hacia el suelo. Juan susurraba algo entre dientes, quizás una oración o un pensamiento de confusión y devoción. La narración describe estos pequeños detalles para dar humanidad a los personajes y permitir que el oyente los sienta cercanos, reales, frágiles. Cada respiración, cada movimiento de sus cuerpos dormidos, se mezcla con el silencio de la noche, creando un contraste poderoso con la oración intensa de Jesús. La tensión crece cuando Judas Iscariote aparece en la escena, acompañado de un grupo de hombres armados y portando antorchas que lanzaban destellos de luz sobre los olivos, creando sombras danzantes y misteriosas. Cada paso de Judas parecía resonar en la tierra, cada movimiento estaba cargado de intención y traición. Jesús se giró, calmado, y los soldados avanzaron hacia él. El narrador enfatiza la serenidad de Jesús frente a la traición y la violencia inminente,
invitando al oyente a sentir la fuerza de su presencia frente al miedo que rodea a los discípulos. Judas se acercó, y con un gesto pactado, besó a Jesús en la mejilla. El silencio de la noche se quebró en un instante, y la traición se consumó con la sencillez de un acto humano. Pedro, impulsivo y lleno de miedo, sacó su espada y cortó la oreja de uno de los soldados. La descripción de este momento incluye la confusión, la violencia contenida y la desesperación de los discípulos, mostrando la humanidad de todos ellos frente al plan divino que se despliega. Jesús detuvo a Pedro con un gesto firme, palabras de calma y advertencia que resonaban como un eco en la noche. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿No crees que puedo pedir al Padre y me enviará más de 12 legiones de ángeles? La narración enfatiza el contraste entre la violencia de los hombres y la paz de Jesús, un momento de tensión dramática que marca la diferencia entre el poder humano y el poder divino. Los soldados rodearon a Jesús, y uno de ellos lo prendió mientras los discípulos retrocedían lentamente, confundidos y aterrorizados. La narración invita al oyente a imaginar cada detalle: el roce de las cadenas, el frío del metal, el sonido de los pasos sobre la tierra húmeda y el miedo en los ojos de los discípulos, mezclado con la comprensión parcial de que algo mucho mayor estaba ocurriendo. Jesús fue llevado fuera del huerto, mientras Judas se retiraba silencioso, consciente de la magnitud de su acción. Los discípulos permanecían en el huerto, confundidos y temerosos, y el narrador describe sus emociones con profundidad: la traición, el miedo, la devoción, la esperanza, la incertidumbre. Cada pensamiento se entrelaza con los sonidos de la noche, el murmullo de los olivos y la luz de la luna que cae sobre la escena, creando una experiencia auditiva envolvente. Finalmente, la narración se expande en las reflexiones de los discípulos y de Jesús: la aceptación del destino, la preparación para el sufrimiento, la lección de obediencia y fe que ellos recibirán en los días venideros. El capítulo cierra con la imagen de Jesús detenido, rodeado por la multitud, mientras el huerto queda atrás, silencioso y expectante, testigo de la traición, la entrega y el inicio de la pasión.